Yo te digo que la primera película lésbica que yo vi fue el año 96-97, que se llama Cuando cae la noche. Y yo fui a verla y te juro que me caían las lágrimas, porque primera vez que yo veía a dos mujeres besarse en la pantalla grande. ¿Cachai? Una historia de amor lésbica. Y de repente yo miro en el cine oscuro y miro para el lado, miro para atrás, está lleno de mujeres. Ay, ya no me había dado cuenta. Yo te gusto un poco. Tú me gustas más que un poco. Mi primera escena gay que yo vi en el cine fue en La Sagrada Familia. Y eso fue el 2005. O sea, estamos pensando 13 años atrás, solo. Y que no era una película de temática gay, pero era la primera película que yo recuerdo, y recuerdo mi impacto también, de decir, wow, una pareja gay en el cine, notable. Yo viví con la falta de referentes, o los referentes súper escondidos, ¿cachai? Que teníamos las lesbianas en los 90. De partida, las lesbianas en ese tiempo no existían, eran muy pocas. Y si existían, eran como minas que les chorreaba el agua, ¿cachai? Súper calentona, pero con una sexualidad súper heteronormativa. Yo te digo, como que todo ese dibujo aún está en manos, por mucho que pongan mujeres, por mucho que hagan hablar a las mujeres. El problema es qué hablan, cómo la hablan, ¿cachai? Y para eso estamos nosotros también. Si los hombres son los que realizan las películas, si hombres cis hetero realizan una película y tienen personajes LGBT, claramente lo van a hacer de su prejuicio, ¿cachai? Y cómo responden estos personajes a la fantasía masculina. Esta visión como male gaze, ¿cachai? De cómo es la vida, me parece que es nociva a menos de que se deconstruya. Y yo creo que eso también habla un poco, que muchas veces a lo mejor los directores les cuesta esa mirada, ¿no? Porque obviamente el director pone su prisma, pone su mirada cultural, la mirada que ha tenido en cuanto a su educación. Está bacán. ¿Hace cuánto que no venían? Ay, ya, eso siempre lo decís cuando querís. ¿Qué? ¿Qué quiero? Y se presenta este producto. O sea, sale esta hipersexualización de las lesbianas porque todavía aún hay esa mirada masculina de nuestra existencia. La ficción finalmente es la herramienta que tenemos como personas para explicar la realidad, ¿cachai? Y si nosotros no representamos la realidad, si no representamos el mundo en el que nos desenvolvemos, en el que vivimos, estamos mostrando solamente un pedazo de ese mundo. Y un pedazo que corresponde finalmente a una norma que está podrida y que ya no es válida con los tiempos, que ya está empaquetada, que ya no es atractiva. Necesitamos, entre más diversidad, se construye mejor. Y sabéis que también, no sé si es tan importante la cantidad, creo que la calidad también me importa, de cómo se refleja. Yo lo he dicho siempre, yo estoy cansada de las películas homosexuales donde se muestran todos drogados en la noche, carreteados, no sé qué, ¿cachai? Como que ya de eso hay 80, hay 90. Yo quiero ver también otro punto de vista. Claro que eso me preocupa y eso es un tema que yo como directora de cine lo tomo, lo acojo, ¿cachai? Y es donde yo puedo ser subversiva, ¿cachai? Como hago cine lo que me da miedo a las armas, ¿cachai? Entonces como que es como una frase que siempre digo porque es como la única forma que yo tengo para poder mandarlo a toda la concha de su madre. Si hago la película, no voy a actuar de barato con este rollo desagradable. Esa no es manera de referirse a los travestis. Me cargan. Desprestigian todo lo gay. La película maneja el cómo aparecen o deben ser considerados en la sociedad personajes que hasta ese minuto fueron invisibilizados, fueron denigrados, violentados. Yo creo que esta pseudo-aceptación ha hecho que los personajes aparezcan, pero yo no sé si han aparecido con la inmensidad o la dimensión que ellos deben tener. En que considerar que todas esas personas que son distintas a la norma, que son distintas al status quo,
son personas que hay que ridiculizar desde la cosa circense, en el mal sentido de la palabra, y si van por ahí, es re poco el aporte, es pobre el aporte. Se ha catalogado mucho y estigmatizado mucho a la comunidad LGTB de que en verdad son todos carreteros y buenos para las drogas y libertinaje sexual y todo eso, y que son personas que sufren y que están en un closet y que es una vida terrible y que como para sentir un poquito de lástima. Entonces, si las representaciones siempre son estereotípicas, siempre son patologizantes, siempre son negativas, o al final el trans siempre muere, siempre lo violan, siempre lo matan, siempre termina solo, triste, abandonado, obviamente si tú como trans ves eso es como, oh, lo que me espera. Hay películas que en definitiva sí gustan porque son lloronas. No estamos diciendo de que las películas no se hagan lloronas, pero creo que los cineastas debiesen cambiar el enfoque ya. O sea, debiesen ya avanzar en esta tómbola, avanzar en esta lógica de la victimización. Debiesen apuntar hacia personajes, historias de personas más empoderadas, que lograron salir de ese proceso. Yo siempre tengo como la crítica desde el tema de cómo se enfocan el contar la historia, porque muchas veces no son historias que, claro, contemos las personas LGBT, sino que son como la visión de una persona que no es LGBT, que es una persona cisgénero, heterosexual, que tiene como la idea de hacer una película sobre una persona LGBT. Yo sí creo que el realizador debe ser sensible y humilde, o la realizadora tiene que ser sensible y humilde. El cine chileno está lleno de fallos en ese sentido. Lo que ha pasado, por ejemplo, con la marginalidad o con el cine sobre los pobres, que está contado desde una clase social muy privilegiada, que no tiene esa experiencia. Entonces va y por lo tanto filma desde su prejuicio. Yo creo que igual es una patudez el representar algo que tú no eres, el dar a conocer algo que tú no estás involucrado de ninguna manera. Bueno, no es necesariamente que tienes que ser gay para hacer una película gay, pero yo creo que lamentablemente sí lo es. Como que digo que a lo mejor no es necesario, pero pucha, ¿qué pasa con todas las personas que queremos hacer ponte tú películas y que alguien te quita por ser conocido, todo, te quita esa oportunidad un poco y lo representa pésimo también? Yo creo que la importancia de este tema como realizadores frente a un público es hablar de la humanidad de los personajes, de su soledad, de sus necesidades, que no son tan distintas al común y corriente, son las mismas, solo que tienen otro color, tienen otros aromas, tienen otras intencionalidades, que no tiene que ser peor ni mejor. Con la llegada de las nuevas tecnologías y con la llegada de las escuelas de cine, entre otras cosas, empezaron a aparecer otras voces. Esas otras voces también traen sus propias experiencias y por eso recién ahora estamos empezando a ver gente de la comunidad LGTB. Empanada deliciosa. Empanada rica, empanada hija de perra. Hija de perra. La más inmaculada entre todas las inmaculadas. ¿Cómo no olvidar a Empanada de Pino de Hija de Perra, de Wincy Oyarce, la cual me hizo meterme mucho más en el queersismo, por así decirlo. Y eso es como una de mis grandes referencias. Han habido como instancias de realizar películas relacionadas con el tema LGBT. No creo que sean tan prolíficas o que se produzca tanto cine relacionado con el tema LGBT propiamente tal. Creo que a veces en otras películas como que se aborda el tema de manera secundaria. Aunque sí me gusta las apuestas que han hecho como directores que sí han querido rescatar quizás más eso como del tema de la marginalidad. Por ejemplo, lo que hizo Nicolás Videla con El Diario Magnífico. T'es un mec ou une fille? T'es un mec, ça te regarde en quoi? You're French? No, I'm not French. You look like a French. Oh. Maybe because I'm a Parisian girl. Pero lo que sí me llama la atención es que casi no hay películas con otras representaciones de cuerpos trans o de identidades trans. Entonces no he visto una película donde sea interpretada por un hombre trans o por un trans masculino
o por una persona de género no binario, como declaradamente no binario, digamos, no un personaje andrógino, que no es lo mismo. La película habla de la historia de Cristina. Cristina ha pasado toda la vida cuidando a su madre enferma en un pueblo llamado San Francisco Mostazal y toda su vida la ha dedicado a su madre, en el fondo, y a los cuidados de la casa. Y se reencuentra con esta excompañera que es una persona que representa todo lo que ella no es. Y Cristina empieza a generar como un cierto interés en esta mujer, desde la admiración un poco, y esto se empieza a confundir como con una tensión media romántica, digamos. Cuando nos enfrentamos a escribir a Sandra, nosotros no la pensábamos escribir como una lesbiana, ¿cachai? O como un, no sé, como si fuera una mujer de pelo corto, o si fuera una mujer con pechugas grandes, no sé, ¿cachai? Como cualquier atisbo de ella solo es humano nuestro personaje, ¿cachai? Antes que todo. Antes de lesbiana, de hecho, nuestro personaje es una mujer liberada. Me parece también muy importante que, además de que existan personajes LGBT con tramas interesantes de la historia. Porque muchas veces aparece un personaje y que en el fondo muere, no sé, ¿cachai? Claro, como que la lesbiana consigue el amor y muere para enseñarle al personaje hetero como que su viaje tuvo sentido. Y eso también me parece patético, ¿cachai? Me parece irresponsable. Es importante que este personaje tenga cosas que contar y cosas que decir y tenga una trama por sí misma. Y un valor dentro de esta historia y que no sea como una monedita de oro como para demostrar que hay diversidad en la ficción. Yo ya había trabajado en más de 23 películas como asistente de dirección. Sabía en ese momento, era súper consciente de lo difícil que es el camino de llevar a cabo una película. Entonces, para pasar por todo eso, al menos te tiene que importar lo que tú estás haciendo. Y me di cuenta que el caso de la jueza Tala, de la Karen, era para mí algo que yo venía siguiendo mucho antes de todo esto que te estoy contando. O sea, desde el minuto que pasó, desde el minuto en que yo vi en el diario la palabra maternidad y lesbianismo en el mismo párrafo, a mí me interesó, fui a todas las marchas, estuve presente en todos los apoyos que hubo para esa causa. Y entonces ahí me di cuenta que dije, aquí hay algo que yo quiero, donde quiero permanecer y mirarlo de otro lugar. Y así comenzó la idea de realizar Rara. Que no podí andar dibujando a la mamá y a los días juntas. Me decirle a tus compañeritos que tenéis dos mamás. Paula, no, escúchame. Esto no lo vamos a decidir ni tú ni yo. Mi amor, quiero que después hablemos, ¿ya? ¿De qué? De que se vengan a vivir con su hermana a la casa por un tiempo. Mi papá dice que siempre ganan las madres, aunque sean malas madres. Mi mamá no es mala madre. Estuve en Iquique, en el Festival de Iquique hace como 2 semanas. Y hubo una chica que dimos un conversatorio de Ratch, que nos invitaron, que vamos a hacer este conversatorio. Y una de las chicas levantó la mano de haber tenido 22 años, ponte tú. Y me dijo que para ella había sido súper importante Rara porque es el primer referente lésbico que ella pudo ver de chileno, realmente, ¿cachai? Como de una vida cotidiana, de lo que ella cree que puede ser su vida, ¿cachai? Y que para eso ella había sido súper importante. Y para mí es un honor eso también. Orlando, ¿qué te pasa? No sé. Te entiende que la señorita estaba con mi hermano cuando murió y eso puede ser delicado, ¿no? ¿Qué quieren? ¿Por qué no te vayas a destruir familia a otro lado, monstruo de la concha de tu madre? Señorita Marina Vidal. Creo que es una película bastante hermosa, muy binaria por lo demás, binarísima, pero que creo que refleja perfectamente el malestar social que tienen las personas trans dentro del espectro de la categoría femenina, porque trans es muy amplio, y que en definitiva realza esa vivencia. Justamente vimos en la película muchas personas trans en una sede que se hizo en una organización
y estábamos mirando la película y cada pausa comercial era como un nudo en la garganta y de que queríamos saber lo que le había pasado a la Dani Vega en referencia a este personaje. Pero ese personaje no hablaba nada que no fuera. Era como que las compañeras que eran mayores, trans, femeninas, estaban todas llorando, se las lloraron todas. Era como, está contando mi historia. Entonces, la película era de todos, de toda la comunidad trans. Bueno, hay comunidades trans que no se van a sentir identificadas porque hay una crítica social y política hacia la película y también es completamente válida. Pero para mí, en ese momento, esa película quizás no me reflejaba, porque yo no lo viví. Pero yo estaba y tengo conciencia de lo que estaban viviendo todas mis compañeras alrededor mío, que veía sus lágrimas, veía su impotencia, veía su alegría, veía su entrega. Entonces también era mío, porque mi comunidad también. And the Oscar goes to a fantastic woman. Sebastián Lelio. This is the first Oscar and second nomination for Chile. Yo creo que sí impulsó una visibilización importante del tema en un momento clave, que fue el tema de la ley de identidad. Si no hubiese ganado el Oscar, hubiera tenido como toda esa cobertura mediática por el tema del Oscar, habría postergado mucho más el debate en torno a la ley, y quizás todavía estaríamos como esperando que lo pongan en tabla o que lo debatan. A la gente que está fuera de Chile, que nos mira desde afuera, le parece increíble que haya sido una película la que haya llevado la presión para poder aprobar esto, digamos, para poder acelerarlo y para que el gobierno de derecha más encima entendiera que se tenía que legislar, porque se vio ahí la encrucijada, ¿no? Así ya hay que aprobarlo. En los últimos años han habido directores y directoras en el fondo que pertenecen a la comunidad LGBT y que se han propuesto contar sus historias desde ese punto de vista. Siento que es poco, claramente, y siento que hay muchas más historias para contar desde la comunidad LGBT. Cuando hablemos de igualdad, creo que va a ser el minuto en que los heterosexuales se pueden ver reflejados en un personaje homosexual. Como tantas veces yo me vi reflejada en personajes heterosexuales, del libro, del cine, de la televisión, yo pude reflejarme en diferentes, pero creo que quería siempre jugar al revés. Y creo que lo he logrado con mis 3 trabajos, mis 2 cortos y mi película. Realmente no que la igualdad no sea un discurso, sino que se lleve a la práctica y lo veamos nosotros mismos como iguales.